capítulo 16 del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El capítulo comienza con Sancho y Don Quijote, pero en este capítulo nos hacen énfasis en que Don Quijote está como que mal porque había venido como que de una riña que había tenido en el capítulo anterior, en el capítulo número 15. Entonces ellos iban caminando por ahí y se encontraron a una venta, y entonces el ventero de esa venta le preguntó a Sancho que qué le pasaba a Don Quijote, que porque estaba así como atravesado en su asno, en Rocinante, en su aparentemente caballo. Entonces Sancho le responde que solamente había sido una caída, que se había caído y ya, que estaba bien, pero en realidad no. Más tarde, ya en la venta, al Quijote lo ubicaron en un establo, y en ese establo había una cama, pero en realidad esa cama no era una cama, por decirlo así, porque tenía apenas la cama 4 tablas, sus apoyos no eran como que muy fiables, y su colchón parecía parecía como una colchoneta que nadie quería como que acostarse ahí en su sano juicio, por decirlo así, que no se notara que había sido como un pajar por años. Entonces, en esa venta, al ventero también había una moza asturiana y su hija. Esta moza asturiana se llamaba Maritornes. Junto con su hija, ellas auxiliaron a Don Quijote porque ya sabemos que él estaba mal después de lo que le había pasado en el capítulo pasado. Entonces ellas la auxiliaron y bueno, sí, en cierta parte curaron sus heridas. Llega en cierto punto de la historia en el que Maritornes le pregunta a Sancho que quién es él, y entonces él le dice que es un caballero andante. Y ella le pregunta, ¿qué es un caballero andante? Él le dice que es un caballero que anda por el mundo en busca de aventuras y todo ese cuento que ya sabemos que busca castillos para hacerse con ellos, liberarlos, ser querido, volverse conde o varón de un castillo, darle parte de sus propiedades a su escudero Sancho Panza, que le había prometido un montón de cosas, pero a la hora la verdad sabemos que no lleva nada. Y entonces la Maritornes, por curiosidad, le pregunta que cuánto tiempo llevaban en esto de la caballería. Y él apenas le pregunta, no, apenas llevamos un mes de aventura, pero bueno, ahí vamos, como si nada. Aparentemente no, porque el Quijote estaba herido, ya como saben. Entonces ya ellos, al auxiliarle las heridas, ya anocheció, cayó la noche. Y entonces Don Quijote se le había declarado a la doncella. ¿Pero quién era esta doncella? Esta doncella era la hija de Maritornes, que él la había confundido con Maritornes, porque la que en realidad entró fue Maritornes. Y como ya sabemos, el Quijote tiene un delirio con las ventas, de que cada venta que piensa que es un castillo y se lo imagina, mientras que Sancho solamente ve una venta y Sancho que pensará su amo, que está loco. Bueno, todo el mundo lo sabe. Hasta estas dos muchachas se dieron más cuenta que el tipo estaba loco, que no tenía remedio. Bueno, ya la noche, como decía, retomando el tema, el Quijote se le está declarando, dándole su amor, diciéndole hermosura, que la quería y que todo eso. Pero esto no era así. Él lo veía así en su mente, sus pensamientos, en su delirio que tenía. Pero en realidad tenía como que agarrada a Maritornes, y como ella intentaba como que soltarse, pero como que pensaba, este tipo como que nunca me va a soltar. Hasta que llega el arriero que estaba en el establo donde ellos estaban y le pega un puño en su quijada, que lo deja, que se la deja toda ensangrentada, y el pobre tipo delirando porque ya, como saben, tenía las costillas rotas por ese acontecimiento que había pasado. Y entonces se arma mera pelea porque le pega al Quijote, y entonces de tanto ruido que hizo este arriero pegándole a Don Quijote, se despertó el ventero en la venta, pensando que había sido Maritornes. Entonces la trató mal, la trató de puta, en todo caso trató mal a la mujer. Y ya Maritornes, algo con miedo, confundida, mejor la única opción que tenía era irse al lado de Sancho a acurrucarse con él en la cama donde él estaba. Pero eso fue peor, porque Sancho pensaba que él sentía como que un peso acá en el pecho, y él decía, pero uy, no, estoy soñando, ¿qué me pasa? Pero él piensa que está enfermo, que alguien lo está atacando, entonces empieza a dar golpes y golpes y golpes al azar, y más de uno como que le dio a Maritornes y todo esto, un montón de golpes.
Ya cuando le había dado estos golpes, eso después se volvió mera cosa porque va entrando el ventero llega y ve a Sancho con Maritornes que bien golpeada que estaba porque Sancho ahí en medio de su sueño pensaba que estaba enfermo, que tenía alguien encima, entonces llegó y mandó la mano como cosa normal, por decirse así. Y llega el ventero y le pega a Sancho y empieza una pelea, se cae un candil. No, 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 no. Eso se vuelve algo que no, algo desastroso, entonces nadie ve nada. Y un montón de puños que esos puños a donde iban, le daban a cualquier cosa, pero le daban era algo. Y ya va llegando un cuadrillero de la Santa Hermandad Vieja de Toledo. Dice como que ya, que se haga la justicia porque él pensaba que había un problema y que había pasado algo grave. Entonces ya que se mete y entonces lo primero que ve es al Quijote. El Quijote lleno de sangre en toda su quijada, viéndolo como está de mal. Él dijo, hay un muerto, hay un muerto. Entonces toda la venta se paralizó, se cerró. Y entonces ya los otros asustados al ver que había un muerto, de una todos se fueron a sus respectivos sitios y los únicos que quedaron fue Sancho Panza y Don Quijote, pero bien mal. Y quedaron mal estos dos tipazos ahí y así es como finaliza el capítulo número 16, este capítulo tan cómico por decirlo así, porque sí, es cómico porque se desarrolla de una manera muy peculiar. Y si quieres seguir oyendo estos capítulos, sigue en el capítulo 17 que habrá más historias del Quijote de la Mancha.